Gente, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un podcast más. Hoy tengo a Mauri de invitado para hablar de casos ufológicos. Mauri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por tenerme acá y invitarme esta primera vez acá a Sendero Negro. Mucho gusto. Qué bueno que hayas venido, es un placer que estés acá hablando de un tema que es para muchos interesantes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un caso que sucede en Argentina, ¿no? Que es de Douglas. ¿Cómo viene a ser este caso? ¿Cómo inicia? ¿En qué año inició? Porque se habla mucho del tema de él, pero no con tanta veracidad como vos, ¿no? Como lo traes. Bueno, este caso es un caso muy viejo, pero es muy relevante, fue muy bien documentado también. Sucedió en el año 1963. El nombre de este señor es Eugenio Douglas. Eso sucedió una madrugada, más o menos a las 3:30 am, como dije, el 11 de octubre de 1963, en la ciudad de Córdoba, una ciudad que se llama Monte Maíz. Eugenio Douglas era originalmente de Venado Tuerto, de Santa Fe, y él se dedicaba al transporte de mercancías, de mercadería en su camión, y venía de un viaje de Santiago del Estero hacia Córdoba, originalmente a Isla Verde, que es una ciudad que está pegada básicamente del otro lado de Monte Maíz, le quedaba de paso. El gran problema que siempre hubo con este caso es que muchos de los investigadores que hablan de él, bueno, me ha pasado creo que todo el tiempo, creo que nunca lo he escuchado bien narrado de nadie. Todo el mundo básicamente lo resume como que él iba en un camión, ve un destello de luz, choca y cuando se levanta se encuentra con un plato volador en el medio de la ruta, de donde salen dos seres que extraños y gigantes le han agregado a esto. Eso es un patrón que se agrega mucho en las casuísticas ufológicas, que son gigantes o que son enanos. Nunca se les da una estatura normal. Y bueno, y estos seres le disparan con unas pistolas láser. Y bueno, y él se defiende y les dispara de nuevo. Y bueno, este plato volador se va y ahí termina el caso. Y no es así. El caso es mucho más extenso, mucho más rico, mucho más largo y mucho más complicado. Y tiene unas características muy extrañas que las vamos a ir viendo a medida que vamos contando el relato. Más al final vamos a analizar algunas cositas que parecen un tanto fuera de lugar, ¿no? Más que extraterrestres. Entonces, bueno, como comentaba, el caso comienza, él viene manejando su camión tranquilamente a esa hora, a las 3:30 de la mañana, una noche lluviosa, y él en un momento divisa a la distancia una especie de luz, como si hubiera un auto parado o algo así, y de repente se le viene una luz muy fuerte que lo encandila, lo deja ciego, y él pega un volantazo con el camión y termina chocando en un zanjón al costado de la ruta. Él pierde el conocimiento unos minutos, él no lleva una cuenta exacta, hasta que se despierta de ese golpe, mira para todos lados, ve que no hay ningún auto, que no hay nada contra lo que haya chocado. Y bueno, decide agarrar un saco que tenía, le pareció extraña la situación, decide agarrar un saco que tenía en el auto, un revólver que tenía guardado, y se baja del camión y ve que el eje del camión está roto y que no iba a poder sacarlo de ahí de ninguna manera. Entonces decide prenderse un cigarrillo, como ahí como buen paciente que era, y apoya un pie, una pierna en el guardabarro del camión, se enciende un cigarrillo como diciendo, bueno, analizando qué iba a hacer ahora. Y en un momento, cuando mira hacia la distancia las vías del tren, ve venir un auto. O sea, el caso de Douglas empieza así, él ve venir un auto, no hay un plato volador ni otra cosa. Este auto viene de las vías del tren hacia donde está él, para, y de ahí del auto se bajan dos personas, que él lo compara como con dos policías, con chaquetilla, como si fuera con traje antibalas, o algo parecido. Y cuando él los mira, ve que se bajan como buscando algo, como apurados, y en un momento se apagan esas luces, se apagan las luces del auto, no la ve más. Y él piensa que se metieron en una tranquera que se veía ahí a la distancia. En ese momento, Eugenio piensa en acercarse a ellos para pedir ayuda en algo, pero dice, no, mejor no, a ver si hay alguna. Él lo nombra en este reporte que lo tengo acá, es bastante extenso, se llama la visión fantasmagórica de Eugenio Douglas.
Este reporte fue hecho por el señor Roberto Banch, que es un psicólogo, arquitecto, tiene una maestría también déjame recordar, en metodología de la investigación, es un tipo muy instruido para la época. Esta entrevista se la hizo en el año 86, de ahí es donde tengo este relato. Entonces, cuando él tiene dudas, porque dice, bueno, habrá un juego ilegal o alguna timba, algo, y por ahí hay gente envuelta en algo serio, mejor no me meto, dijo. Y bueno, y decidió empezar a caminar hacia donde los vio, pero viendo a ver si se podía ir por esa tranquera, porque veía como unos refusilos, como un resplandor en el horizonte, diciendo, bueno, a ver si llego a la ciudad, dice él. Cuando él empieza a caminar, ve que le pega una especie de haces de luz en la cara. Se da cuenta que una especie de... Él lo describe como muy finitos, como una aguja, y los describe de color violeta, como de color púrpura, que le empiezan a pegar y le empiezan a quemar en la cara. Y él se empieza a asustar, agarra el revólver y empieza a gritar, ¿quién está ahí? ¿Quién es? Y estos haces de luz le empiezan a pegar en la cara, le empiezan a quemar, como a atacar, hasta que en un momento esos haces de luz pequeños se convierten en una especie de ametralla de luces que le empiezan a quemar la cara, el cuerpo, la campera, lo empiezan a atacar severamente, muy fuerte, cuando él intenta cruzar las vías del tren y encarar para esta luz. Entonces en ese momento él agarra y atina y le dispara unos disparos, y él siente que le pega algo metálico, de lo que salen como chispas, siente que le pegó algo. Y en ese momento, cuando le pega, se ven como dos faros grandes de auto que aparecen, y él lo describe como un auto chiquito. Dice que él no lo sabe cómo escribirlo, dice que es como un auto chiquito que aparece después que él le disparó y se eleva en el aire y él lo describe de una forma, el sonido como que se eleva y dice, voló el diablo, y se fue. O sea que él primero, esta máquina le estaba tirando con haces de luz, o sea, con estos láser, y él le mete unos disparos y esa máquina se va, como que huye de repente. Yo sé que suena muy bizarro, pero bueno, lo vamos a ir analizando. Pero este es el verdadero caso. No es tan simple como todos los investigadores lo contaban. Y empieza con un auto, con dos militares o policías. Para la época que, como veníamos diciendo, no existía este vehículo, ¿no? Era como algo raro para ese tiempo, ese vehículo que él ve venir, ¿no? El vehículo él lo describe, menos mal que me hiciste acordarme, se me pasó esa parte. Él lo describe como el frente de un coche, un Farline, o como de él dice una pompa fúnebre, como que era una parrilla muy grande. Y lo otro que él dice, un Farline, un Dodge, un auto de la época moderna, digamos, para el 63, porque hay varios modelos. Okay. Es como si tuviera una parrilla muy amplia, y esto es lo significativo. Además de los haces de luz violetas, de estos láser violeta, él dice que las luces del auto eran azuladas, eran blancas azuladas, y solo alumbraban hacia adelante. O sea que eran unas luces muy comprimidas, cosa que en la época no había. O sea, las luces eran amarillas, de bulbo, normales, y no tenían esa... Había algunas halógenas, pero no tenían esa potencia. Él le está describiendo unas luces blancas azuladas para el año 1963 y que apuntan con un foco perfecto hacia las vías del tren. Eso me preguntabas, me había olvidado eso que era muy importante. Sí, claro, o sea, las luces enfocaban en una misma dirección, no eran como de la época que eran amarillas, que enfocaban, dispersas, que abrían. Claro, Sí, estas eran un foco perfecto, como si fueran luces de xenón o LED, cosa que en esa época, en el año 1963, era imposible ver. Y él está describiendo algunos detalles técnicos, digamos, de tecnología que son bastante fuera de lugar. El hecho de que él describa un láser de forma púrpura, un láser que quema, es imposible que él lo haya visto en 1903. Primero porque no había televisión color. Y segundo, si uno ve una película, los láser eran color rojo o verdes, pero nunca púrpuras. O sea, él está describiendo un láser que se utiliza para quemar hoy en día. De hecho, yo tengo un láser que es color púrpura. Que eran como luces tipo agujas, ¿no? Que finitos. Que señalaban, finitas. Estamos hablando de, como bien lo decís vos, estamos hablando de láseres que en esa época no existían. No, para nada. Muchas décadas después adelante. Menos que a alguien le tiren a alguien en el medio del campo, en medio de la lluvia. O sea, no es algo que se podría tener acceso para nada. Solo en una película de ciencia ficción, nada más. De hecho, otra de las características, hay mucha información acá, él describe tan bien cada cosa. El problema es que hay que observar y analizar lo que él dice. Él dice que ese haz de luz está acompañado de un quejidito. Como si fuera, yo me lo imagino un quejidito como un chi, chi,
algo parecido cuando un láser se recarga, Ujú, que lo vemos, no sé, como en las películas de Iron Man o esas cosas. Él dice que se claro. escucha un quejidito de ultratumba cuando ese láser le pegaba. O sea, está describiendo como si fuera la recarga de ese láser antes de ser disparado. O sea, Ok, sí, sí, es muy raro lo que él describe. exactamente. Entonces tenemos estas dos características, son muy extrañas. Cuando esa secuencia se termina, él le dispara a esta máquina que se va volando, que de hecho pareciera que fuera como una especie de dron, porque él lo dice que es un auto Exacto. chiquito que se eleva, que ese auto chiquito le estaba disparando y se eleva al diablo. Y él lo describe como, o sea, describe el sonido como si fuera algo que tiene una propulsión, digamos. Como las hélices de, como bien decís, de los drones. Cuando se eleva a mucha velocidad se... Algo así, es Exacto. rarísimo, pero él está describiendo algo así. Yo sé que es una interpretación mía, Claro, pero sí, el sí. láser y las luces blancas en un auto están muy claras. Yo lo que interpreto cuando él dice un auto chiquito, que tiene dos faros, o sea, es raro que lo alumbren y lo tocaban con un láser y sale volando, es lo único que se me puede llegar a ocurrir, porque no, es lo único que se puede venir a la mente. Auto Claro. chiquito, lo describe él de esa forma. Bueno, entonces cuando pasa esta etapa, él muy asustado, ya muy, digamos, con el saco y con el revólver, dice, me tengo que ir de acá, me tengo que ir corriendo. Decide finalmente cruzar las vías del tren, Ujú. las cruza, empieza a atravesar el campo, va a campo traviesa, y en un momento se encuentra con unos tipos, que acá es cuando se encuentra con los seres, los realmente seres digamos, que parecen extraterrestres. Él se encuentra con estos tipos y él piensa que lo están persiguiendo, porque a medida que él va corriendo, estos tipos van al lado de él, a la par, y él dice, me vienen persiguiendo, me topo con ellos, me empujo, los amenazo con el revólver, pero bueno, en ningún momento él les dispara. O sea, él en realidad le dispara a la máquina. Esa es la mala interpretación que hay sobre el caso. Ujú. Cuando él describe los tipos, la descripción de él es muy precisa. En este informe, él dice que tenían una especie de traje o sea, brillante, pero como plateado, que reflejaba la luz pero no alumbraba, algo así como el amianto, que tenían una capucha o un capuchón con un cordón perimetral, unas bombachas que parecían de gaucho con botas, en el mismo este traje de color de amianto, y que tenían una especie de antena, como una máscara acá en la boca, que parecía un triángulo. Una cara muy pálida, como si fuera de cera, y dos ojos grandotes negros. Entonces, lo que él está describiendo perfectamente es un traje de hazmat, es un traje antirradiación, como lo que vemos en Chernobyl. O sea, Exactamente. es un traje antiflama además, o sea que resistente al fuego. Ujú. Es lo que él está describiendo, y si vemos la ilustración original que se le dio al caso, tienen como un casco con dos ojos grandes y tienen esos dos triángulos hechos de acá, pero a nadie se le ocurrió que era una máscara de gas doble la que él estaba describiendo. Entonces, eso es lo que yo rescato de la descripción de él. Él está describiendo gente, 3 o 4 personas, con traje antirradiación, que iban corriendo. Es evidente que la intención de todo este grupo, o sea, que la máquina, tanto los tipos que estaban en el auto como esto, es que él no fuera hacia el lugar donde estaban corriendo estos tipos. A él se le Ok, estaba impidiendo, pero él de obstinado terminó yendo donde no tenía que ir, a pesar de claro. los láseres, del choque, a pesar de todo. Es evidentemente que hay una fuerza que le estaba tratando de impedir seguir e ir para el lado donde él quería ir, que es esta luz, este refusilo que veía en el horizonte. Ujú. Entonces, ¿a dónde era que lo estaban? Porque él, supuestamente, él se está escapando de lo que acaba de ver, ¿sí? Sí. En lo que va en el campo, se atraviesa con estos seres o personas. Ujú. Estos seres o personas estaban yendo en busca de algo. Él se Sí, estaba escapando, pero ambos se cruzan en el camino. claro. Ellos pensando de que él iba a ir a ese lugar. Y él Ujú. Y él pensando que lo pensando estaban... que lo estaban persiguiendo. Pero en Exactamente. realidad es Entonces, ¿qué como pasa que ahí? ambas personas, o sea, todo el mundo iba para el mismo lado, para el otro lado de Ujú. la vía donde se veía este resplandor, digamos. Ok, ok. ¿Y qué había en Entonces, ese lugar, Mauri? Donde estos seres estaban. ahí es cuando Douglas finalmente, después de correr durante varios minutos con estos tipos, él llega en un momento que se encuentra y dice, cuando empiezo a caminar me encuentro con él dice, lo describe de esta forma, en este informe, un coso cuadrado, o sea, un coso cuadrado, grande, como si fuera el vestido de un vestido de mujer a cuadros, o sea, con cuadros blancos y negros en todos lados, o sea, una especie
como si fuera una especie de cono, digamos, grandote. Ok. Porque un vestido de mujer a cuadros te dice eso, una especie de algo así alargado hacia abajo, con cuadros negros y blancos, con una luz arriba que me enceguecía, una luz roja arriba, y abajo, él dice como diciendo los seres estos, que venían con estas máscaras, abajo de ese aparato. O sea que finalmente llegaron a ese aparato de cuadros negros y blancos, con esa luz arriba, que parece una especie de baliza. Es como si fuera un aparato, como si tuviera una baliza roja arriba, y esta característica. Y esa es la primera nave, digamos, que él se encuentra. Que él dice, en un momento lo nombra como diciendo los ocupantes de la nave llegaron ahí, lo dice en un momento, porque también esto tenía mucha influencia cuando lo contaba por los investigadores, que todo el tiempo pensaban que había tenido un contacto con extraterrestres, pero en realidad ni él lo dice eso. Entonces, este objeto que él ve, primero sabemos que estamos hablando de gente con traje antirradiación, que creo que es lo más claro de lo que él ve. Para mí es clarísimo, porque él lo describe de una forma tan bien, tan precisa. Lo que pasa que, bueno, a nadie se le había ocurrido. Y lo otro que él describe, este coso con forma de vestido de mujer a cuadros, es muy parecido a lo que se dice warhead, a una ojiva nuclear, a la punta de un misil de testeo. Todas las máquinas o aparatos que tienen cuadros blancos y negros, en inglés se le dice plate, black and white, es un aparato de testeo. Es algo que se está probando. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque vendría muy de la mano con ver estos tipos desesperados con traje antirradiación buscando este aparato en el medio del campo. No digo que sea una ojiva nuclear, no sé qué es el aparato, pero me llama la atención que haya descrito un objeto con cuadros blancos y negros, que es realmente lo que se ve como un objeto de testeo. Y con esa luz roja que parece como si fuera una baliza, como si tuviera que ser encontrado de alguna forma. Bueno, y esto es lo próximo que él ve, un objeto con forma de vestido de mujer a cuadros. Y los tipos como que llegaron a su objetivo. Era ese aparato que estaban buscando en el medio del campo. Entre estos tipos que iban en este auto con características modernas, con dos militares sin los trajes y después estos tipos con el traje antirradiación, como si hubiera habido una especie de operativo. Exacto. Y entonces después que ve esto, dice, yo seguí corriendo, ya veía las luces de la ciudad en el horizonte, y cuando empiezo a correr, ahí sí veo esta nave gigantesca y grandísima, dice que este es el supuesto plato volador. Y él la describe como una bordoleza de vino. Una bordoleza es como si fuera un barril, digamos, de color madera, gigante. Él dice que era enorme, que era gigantesca, pero dice que hacía un ruido a motor diésel. El motor diésel es como si fuera el motor de una locomotora. Esto es básicamente. Lo que él está describiendo es eso. Y tenía una serie de ventanas al costado con una luz entre violetas, medias bajas, dice. Y estaba soportado por dos rieles como caños. Por dos caños, dice. Y esa descripción que él da es más la descripción de un helicóptero gigantesco, ¿no? Obviamente que pueda soportar carga a la de un plato volador. En ningún momento él dice vi un plato volador, dice que era como una bordoleza, color madera, o sea, color marrón claro, que es un color que se usa bastante, digamos, en las aeronaves militares, ese color marroncito claro, como camuflado. Y él lo dice, lleno de ventanitas. No dice que, de hecho en el dibujo parece que hubiera dibujado una especie de aspas con estos dos patines, se llaman patines de aterrizaje, los caños que tienen los helicópteros. Realmente parece eso. Realmente parece que un helicóptero hubiera venido también a llevarse este aparato en forma de cuadros blancos y negros que parece una ojiva nuclear. O sea, parece una especie no digo que sea una ojiva nuclear, pero parece una especie de objeto que es una prueba de algo. Y ahí se va despavorido y, digamos, totalmente aterrado después de haber visto esa máquina gigante. En un momento él dice que se lleva este aparato, pero pareciera lo que fuera, como que esta nave todos fueron a buscar eso que estaba en el campo. Eso. Entonces, cuando él llega a la ciudad, termina apareciendo en un velorio que justo estaban velando a un vecino del barrio llamado apellido Rivas. Y en la ciudad, mientras sucedía todo esto, la tensión de la luz se bajó y las luces se ponían de color naranjas y verdes, y había un extraño humo en toda la ciudad, lo que hizo que la gente saliera afuera a ver qué pasaba, y ahí lo ven llegar a Douglas, todo quemado y aterrado, con el revólver diciendo, ayúdenme que seres de otros mundos me están atacando, como pero loco. Ahí sí. según lo que relatas, primero vemos un vehículo que no parecía de la época.
No. No. se bajan dos tipos que vos decías que parecían como policías, que se bajan como Mm, desesperados buscando algo. sí, sí. 3, 4, vemos lo que aparentemente es un dron, por las características, ¿no? Y lo que él describe Eh, parece un dron. vemos el láser, vemos unos tipos vestidos como de trajes radioactivos, que Como si fuera serían Chernobyl. de Es una nuestra cosa así. época, no de esa época. Vemos lo que supuestamente parece un helicóptero. Todo indica que fuera como un helicóptero. Ujú. Después están yendo a buscar algo que él describía que fuera como el cono de un vestido de una mujer desde la cintura hacia abajo, con algo Sí, sí. brillando arriba. Ujú. Todo esto nos indica, o pienso yo, que yo te lo comentaba, no pertenece a nuestra época. Son dos mundos paralelos o dos líneas de tiempo paralelas y parece que se hubiesen saltado. Algo acá salió mal, que se mezcló en esta línea de tiempo y vinieron por esto. ¿Vos crees que esto pueda llegar a ser así o qué pensás de esto, de esta teoría? Que no digo que Eso, sea real, ¿no? claro, sí, sí. Eso es lo extraño del caso. Creo que lo único que se puede, o sea, no podemos saber cómo era exactamente ese auto, pero él lo describe como un auto blanco, eso me olvidé de decir, blanco, con una trompa muy grande, con estas dos luces blancas, Ujú. redondito arriba, y las luces, o sea, color blanca azuladas, que era imposible. Sí, un traje de hazmat en 1963 era posible ver. Un traje de ese tipo de radiación. Pero el resto de la Ujú. tecnología y que él haya descrito el láser, que hoy en día se usa el láser, cualquier láser para quemar o limpiar piezas, son color púrpura, como las que Púrpura. él describía en el año 63. O sea, Ok. esos láser llegaron a la industria en general en estas épocas. Era Claro, décadas después, muchas décadas después. sí, las luces de xenón blancas, recién en el año 90, a los primeros BMW, los autos de alta gama, se empezaron a usar esos antiniebla blancos. Era Exacto. imposible. Bueno, drones, ni hablar. Y más un dron que ataque con láser púrpura, o sea, una cosa extraordinaria. Sí, helicópteros había, pero no en Argentina. En Argentina recién en el año 70 y pico los primeros helicópteros empezaron a funcionar en la policía. Y no de esa envergadura, estamos hablando que había un helicóptero gigantesco. Muy grande. Como si fuera Sí, un helicóptero de esos de doble aspa, grandes tipo militares. exactamente, tipo Chinook. Y él, cuando lo nombra, bueno, nombraba que tenía este ruido tipo de diésel y estos dos caños, que sería exactamente el terreno adecuado, porque pueden tener ruedas los helicópteros, pero no podrían bajar en un campo como ese. Mm, Él está describiendo un ruido de máquina diésel. Dudo que un plato volador tenga un ruido de máquina diésel. Sería muy extraño. Lo loco es que este caso está directamente conectado con un caso que sucedió 10 días después, que es el caso Trancas. Que bueno, ok, en otro momento vamos a hablar de caso, pero para mí es las mismas personas que estuvieron aquí estuvieron en Trancas y con la misma tecnología. ok. Parecida. De hecho, el corte de luz también se da en Trancas. Y bueno, como te contaba, en la ciudad hubo un bajón de tensión donde las luces cambiaban de color, había un extraño gas. Cuando lo encuentran a Douglas, de ahí lo mandan a la policía. Hubo un médico que lo vio a Douglas que se llamó el doctor Francisco Dávalos, que él dijo que las quemaduras que tenía en la cara eran, él lo diagnosticó como erisipela o eritema, que son una especie de quemaduras que se pueden dar por el roce con algunas plantas silvestres, pero bueno, esa es la explicación que trataron de darle, en este caso, Ok. este investigador Bunch, que está con toda la razón del mundo, porque la verdad que el caso es rarísimo, pero bueno. Y inclusive este caso fue enviado al proyecto Blue Book. Lo recibió un coronel que se llamaba Eric T. John Kerry y se los envió unos investigadores llamados Alberto de Grati y Rubén Ropolo. Y el veredicto que le dieron del libro azul fue que probablemente haya sido alucinaciones por el golpe que tuvo en la cabeza y que haya sufrido todas esas cosas. Pero bueno, hay muchas cosas. El tema de la usina que falló, bueno, se dice que ha fallado antes, pero justo pasó cuando Douglas le pasaba. Hubo una familia también, familia Manocchio, que pasó en el momento que a él lo vio en la ruta, corriendo con el revólver también y tapándose con este saco, y vieron una luz extraña entre dos autos que iban viajando, que también fueron testigos del caso. O sea, como te vuelvo a repetir, el caso está documentadísimo y además de todo eso hubo varios testigos. O sea, muchas cosas sucedieron que dan a entender que lo que le pasó a Douglas fue real. Él después dijeron que con el tiempo que había muerto de leucemia a causa de las luces que le pegaron era mentira, fue un investigador que lo quiso lapidar.
lo etiquetaban de cuchillero y de buscar pleitos en la ciudad, pero eso fue todo mentira. Pero bueno, volviendo a la esencia del caso, es como si el experimento Filadelfia alguien lo hubiera, digamos, amaestrado de buena manera y haya buscado no sé, es como algo así, como un experimento Filadelfia que apareció, obviamente bien hecho, ¿no? No con muertos ni Claro. gente mezclada con materia, pero como si hubiera un ejército hubiera aparecido esa noche en Monte Maíz de la nada y hubieran tenido como una misión haber ido a rescatar a este objeto que parece una baliza con forma de ojiva nuclear, que vaya a saber uno qué es. Vos vas contando y es como que voy volando, viste, en la imaginación de todo Sí. esto, porque no cabe en la cabeza de absolutamente nadie y del investigador más brillante del mundo no lo va a poder explicar. Esto para mí sigue siendo una alteración en el tiempo, un salto en el tiempo, algo en el tiempo paralelo falló que se dio con este tiempo, con ese año precisamente, y justo él estaba ahí. Porque Es rarísimo, sí, es muy extraño, pero yo siempre desde que leí este informe de Bunch, digo, esto no es para descartarlo, o sea, hasta ahora siempre escuché que los investigadores lo contaban como un plato volador donde bajaron dos extraterrestres que le tiraron 2 tiros y se fueron, y el caso es riquísimo. De hecho, si lo leyera, sería más apasionante, pero voy a hacer un resumen, pero tal vez hay detalles que se me escaparon. okay. Pero si el que lo lee se va a dar cuenta que Douglas, esto es algo parecido como cuando uno ve alienígenas ancestrales, que te dicen, bueno, acá hay un astronauta, acá. Bueno, esto no pasó hace miles de años, pasó solo hace unos años atrás, bueno, bastante, ¿no? Unos 50, 60 años. Pero cuando uno lee el relato de Douglas, se da cuenta que encuentra esas características. Él está describiendo un traje de hazmat, está describiendo un láser muy bien, un tipo de campo que manejaba un camión, está describiéndote el láser perfectamente, está describiendo luces de xenón en un auto que no había, era Que no imposible. había. Está Claro, las describiendo luces, Ujú. hay que recordar que las luces de los autos en aquel tiempo eran bombillos, como lamparitas. Sí, que no iluminaban casi nada, en el año 63 Nada, era imposible. nada. Si te iluminaba 2 metros adelante ya era mucho. Sí, No sí. O iluminaba, sea, solo prendían. él describe una muy alta tecnología y un Exacto. ejército desplegado en el medio del campo. Digo ejército porque está bien, son 2 tipos y 4 vestidos de hazmat, pero bueno, más el que pilotaba el helicóptero, más todo eso. Y este pulso electromagnético que parece que hubiera afectado a la ciudad a propósito. O sea, es lo que vemos cuando vemos una operación encubierta, donde llega un comando. No sé si es algo que suceda, ¿no? Tirar un pulso electromagnético en cualquier lugar. La deben tener la tecnología, pero es como si hubieran saboteado la ciudad, dejarla a oscuras para poder llevar a cabo esta misión. Y Douglas estuvo corriendo en el medio mientras todo eso sucedía. Yo sé que es disparatado y mucha gente lo va a escuchar la primera vez que va a decir este tipo está hablando de... Pero yo realmente lo creo. Yo realmente creo que algo muy raro pasó relacionado con seres humanos, no con extraterrestres, y que Douglas buscó la mejor forma de describirlo. Exactamente, porque este caso que yo te había comentado, ya lo había escuchado hace muchísimo tiempo, muchos años, y se Ujú. habla de eso. Él viene en su camión, la versión que yo escuché es como que se le pincha la rueda, él está arreglando, hace el cambio de la rueda, y es cuando vienen estas naves, como que supuestamente lo atacan, él entra en una confrontación, él termina herido, cosas así, y punto. Ujú. Sí, Pero ahora, ese que nombraste la rueda pinchada de Yanka. Ese es otro caso. Este choca directa, ve una luz y choca y queda inconsciente, se exactamente, estrella. pero es como que la Sí, sí. gente mezcla las historias porque creo que pasa Sí, sí, días sí, después, sí. como bien lo nombraste, entonces confundieron las historias. Ahora bien, para que la gente entienda un campo electromagnético y se baja la luz, recién hablábamos, ¿no? Hace un rato poníamos el ejemplo de la película de Terminator, cuando Terminator llega de un tiempo paralelo Sí. a otro, Ujú. él llega y toda la luz, todo ese campo electromagnético baja las luces de todo lo que sería el barrio alrededor. Se bajan las luces y plum y vuelve. Sí, Algo sí. parecido pasó en este tiempo. Sí, sí, o sea, obviamente en este Solo para informe, poner un ejemplo así por decir algo nada a más. mí sí, es bastante coincidente, digamos. Parece un capítulo de La Dimensión Desconocida del caso de Douglas. Y yo creo que Exactamente. esto se puede vender así, como un libreto para un capítulo de ciencia ficción, y sería exitosísimo, porque la verdad que parece que fuera un guión de una película. Es tremendo, o sea,
pareciera algo así, pareciera como que esta gente al aparecer hubiera generado eso, no lo sabemos, vuelvo a repetir, tal vez es muy Exacto, no es afirmación. exagerado aceptarlo, pero hay que aceptar que sucedió mientras le sucedió el caso a Douglas. O sea, Exacto. eso no es una fantasía. Vos decías recién que esto es como una historia bien, bien rica, porque él lo contó tan detalladamente que la gente entró por un oído y salió por otro y no prestaron atención a los Nadie le prestó detalles. atención, salvo Roberto Banch, que hizo un trabajo espectacular, que obviamente si Ujú, Roberto Banch escucha lo que estoy diciendo se va a horrorizar, obviamente, pero esto es una hipótesis mía, son conjeturas mías, o sea, ujú, todo es mío, el reporte siempre estuvo acá, pero al menos tenemos que contar el caso bien. ujú. Olvídense de todas las cosas que yo he dicho y lo que me parece, pero al menos hay que contar el caso. A partir de ahora, los investigadores que estén viendo este video, contemos el caso de Douglas como es. No contemos que Exactamente. vino un plato volador y le disparó y se fue. No, él vio un auto, él vio una especie de dron, él vio una especie de ojiva nuclear con una baliza, él vio una nave que se asemeja más a un helicóptero gigantesco que a un plato volador. O sea, eso estaría bueno, que a partir de ahora los investigadores argentinos empecemos a notar el caso de Douglas como es, porque se Es, lo ha por- subestimado. Sí, sí. es lo que yo te decía. O sea, la historia Claro, está. Es sí, como sí, que de a oídas, o sea, yo escucho lo que dice uno, digo el otro, y lo que dijo el otro, saco un resumen de cada cosita, armo una historia y punto y acabó. Pero te decía, exactamente, sí, 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 esta sí. investigación, esta entrevista quedó perfecta, se Ujú. entiende lo que estás queriendo decir, y cuando hablo de la gente que se pone a hablar de este caso, es de a oídas que hacen la investigación, no se ponen Sí, sí, a relatar punto por punto tal cual Douglas lo contó, porque ahí está todo, solo es cuestión de leer e claro. interpretarlo de la mejor manera posible. Claro, yo siempre traté a eso, interpretar lo que él estaba diciendo. Mi esfuerzo, todo esto que les acabo de contar, fue un Ujú. esfuerzo en interpretar lo que él estaba viendo. Como cuando hacemos esto, lo nombré antes, cuando vemos un capítulo de alienígenas ancestrales y decimos, este se parece, obviamente son pavadas a veces la mayoría de las cosas, pero esto es más reciente, no tiene miles de años y se puede interpretar como algo físico 100%. Yo creo que lo más contundente, o sea, lo que me llevó a decir el resto de las cosas fue cuando no tuve duda de lo que él estaba escribiendo era un traje de hazmat. Eran tipos con traje antirradiación. Entonces ahí hice mis asemejanzas con este vestido. O sea, da la casualidad que estamos hablando de algo, de un traje de antirradiación con un aparato que tiene las mismas características de cosas nucleares, de testeo, que son cuadros blancos y negros cuando se testean. El auto que él dice que ve con la... Bueno, ya las repetimos. O sea, eso me llevó a entender que él vio algo real, pero que más que extraterrestre estaba fuera de tiempo, fuera de las fronteras, digamos, de la realidad. Ahora mira, Mauri, te pido perdón desde Ujú. antes, disculpas mi ignorancia y a la gente también. ¿De qué estamos hablando? Yo sé que todo es claro y me queda claro, pero ¿estamos hablando de un Mm. caso ufológico como siempre se presentó o estamos hablando de un viaje aparentemente en el tiempo, de salto de realidades, de mundos paralelos? Y yo no sabría bien cómo decirlo porque no creo que soy la persona menos adecuada, pero se ve que son de una realidad donde la humanidad está más avanzada y por alguna razón están jugando en la nuestra. Al viaje en el tiempo a veces se hace difícil concebirlo y pensarlo por un tema de paradojas y ya sabemos de los problemas que trae eso. También es difícil pensar que existe, pero bueno, tal vez no ¿Mm? existe ahora, pero en un futuro sí. Claro. ¿Y por qué este ejército, estos seres aparecen como un socavón de repente en el año 1963 con tecnología que tal vez hoy podríamos llegar a ver? Hoy. O sea, la tecnología Claro. que vio Douglas, hoy la tenemos. Ujú. Hace 20 años atrás tal vez también la tuvimos. Pero de hecho ese auto que él describe parece una especie como si fuera un Unimog o alguno de estos coches militares modernos. Él dice que es color blanco, con esa parrilla gigante, grande, amplia, digamos. Es como un coche militar que veríamos hoy. Eh, una especie de Jeep moderno. Por eso él no puede decir qué auto era. Él dice que era como un Fairlane, como un Dodge, porque lo ve grande. Pero era un Claro. auto moderno lo que él vio. Yo creo que ambas cosas están conectadas. Los saltos de las realidades y el tiempo están conectados. O sea, imaginámonos por un momento que hay diferentes realidades, lo cual se sabe que es real.
acorde a estudios científicos y físicos, como que hay otras realidades, sería difícil acceder a ellas, pero imaginémonos que esas realidades no van al mismo tiempo. O sea, hay diferentes versiones de la realidad, pero no necesariamente el viaje en el tiempo implica que sea en la misma línea de tiempo, en esa misma realidad. Tal vez el viaje en el tiempo sea saltar a otra realidad donde la humanidad no tiene el mismo desarrollo de la que viene esa otra línea de tiempo. Creo que eso evitaría el tema de las paradojas. O sea, imaginémonos que cada realidad tuvo su Big Bang, pero estos Big Bang sucedieron en momentos distintos. Entonces, en una realidad tal vez la humanidad estaba en el año 1963, pero de la realidad donde ellos venían era el año 2030 o 2020. Ponele, sí. Entonces, yo creo que las realidades, cuando imaginamos las realidades, imaginamos que todas van al mismo tiempo. O sea, que yo salto realidad y estoy en el año 2024. No, tal vez esa otra realidad está en una humanidad que no está tan desarrollada como la mía. Es la única explicación que se me viene a la cabeza para poder concebir de que el salto entre realidades o el viaje en el tiempo existe. Pero creo que eso es mucho más probable que la visita extraterrestre. Mucho más probable que somos nosotros del futuro, pero no de ese futuro distante que nos vendieron con grises y que nosotros nos mutamos como grises. Yo creo que, por lo que veo en estos casos y otros casos que más adelante los vamos a ir viendo, hay una firma de que pareciera que los humanos tienen esta tecnología y que se puede hacer. Que tal vez la estemos haciendo ahora, en este momento. O sea, ¿crees que el viaje del tiempo hoy día, hoy 2024, pueda ser realidad o ya es una realidad que nos ocultan? No sé si es viaje en el tiempo, como te digo. No sé, yo creo que decir que son saltos de las realidades es más acertado. Ah, ok. Es decir, esas realidades no tienen no recurren, no suceden en el mismo tiempo de la historia, digamos, de la humanidad. Pero yo creo que son saltos de realidad. Son realidades paralelas, en donde en esa realidad paralela la tecnología es mucho más avanzada, pero es humana. Están conectadas, pero no van... Es como si fueran diferentes ríos, pero con diferentes velocidades en las corrientes. Una cosa... ok. Sí, como si... Eso, realidades paralelas donde el tiempo no corre de la misma forma. O sea, las instancias del tiempo son diferentes. Es lo que se me ocurre a mí, tal vez estoy equivocado. Por no decir simplemente viaje en el tiempo, por no decir están viajando en el tiempo. Yo creo que debe ser más complicado que eso. Pero para llamarlo simplemente, sí, pareciera que fueran humanos fuera del tiempo, más que extraterrestres, otra cosa. En muchos casos. Fuera del tiempo actual, ¿no? Exactamente, fuera del tiempo actual. Como si una época parecida a la nuestra, una realidad parecida a la nuestra, fuera a 1963. Por alguna razón. Ok. Por un accidente. O sea, los dos tiempos se juntaron, se sobrepusieron, algo así. Claro, pero no sabría el origen de ellos exactamente. Seguramente claro. Tienen que ser de alguna potencia, eso seguro. De alguna potencia de un país, o nosotros mismos, ¿no? Los argentinos. No sé. En el futuro tal vez tengamos una especie de ejército así. De Eugenio, de Douglas, desde el momento que le pasa eso, en ese tiempo, en ese año, hasta la fecha, ¿qué ocurrió con su historia? ¿Qué ocurrió con él? ¿Qué le pasó? ¿Llegó el gobierno a investigarlo? ¿Lo restringieron para que él nos siga contando? ¿Qué información tenés hasta ahí de él? No sé mucho más que la que está en estos informes, de que él siguió trabajando con su camión maltrecho y que lo han visitado otros investigadores, que le han hecho muy mala fama, hasta han dicho que se murió, se había muerto. Hasta que, bueno, Bunch le hizo esta entrevista. Pero no sé mucho más que él, que me imagino que ya habrá muerto, habrá fallecido. Pero no sé mucho más de eso. Sé que él siempre dice que en su historia nunca se le olvidó y que siempre le quedó tatuada, le quedó grabada. Él sabe muy bien lo que vio, sabe muy bien lo que le pasó y que fue real. Pero mucho más que eso no sabría. Claro. Me hubiera encantado conocerlo, pero bueno. Sería bueno. Imagínate hablar con un hombre de este tipo, con Douglas, y que él te cuente cara a cara lo que le pasó y con lujos de detalle, porque creo que cuando lo entrevistan y él cuenta minuto a minuto de todo lo que le pasó. Sí, tenemos a la gente de Trancas, que fue el caso que sucedió 10 días después. Exactamente. ¿Vos crees que el de Trancas sucede, bueno, que pasan unos días después, tienen que ver con estos mismos personajes que Douglas reporta? Yo creo que sí. De hecho, el informe de Trancas también está hecho por Roberto Bunch, que no lo conozco personalmente, tal vez algún día tenga el placer,
Pero bueno, lo felicito por este trabajo, porque la verdad que es increíble. Si no fuera por él, si no fuera por Roberto Banch, no sabríamos cómo es el caso. No estaríamos tratando de pregonarlo de buena forma. Sí, yo creo que Trancas es exactamente el mismo fenómeno, simplemente en una diferente ubicación geográfica. Da la casualidad que ambos se dan en la vía del tren. Exactamente, es como si esta gente se manifestara en la vía del tren por alguna razón. Bueno, Y tengo mis razones para... Sí, sí. De vías del tren he escuchado cosas y anteriormente, por mi desconocimiento, te he preguntado, ¿por qué crees, para que la gente sepa tu opinión, que casos ufológicos se dan casi siempre cerca de estaciones de tren o en medio de la nada, justamente a metros o encima de las vías de los trenes? Y hay un patrón. Hay algunos investigadores como Luis Burgos, que siempre de estos patrones se llama polo de atracción. De hecho, hay casos que hasta sin darle mucha atención vamos a enterarnos que sucedieron al lado de la vía del tren. Innumerables casos. Y si no es el lado de la vía del tren, es casi 1 kilómetro como mucho. El que se te ocurra, el monstruo de Flatwoods en 1952 está la vía del tren. Boroñez está a 1 kilómetro del tren. Loni Zamora está a pocos metros de las vías del tren. Es como si esta gente se manifestara siempre en estos lugares, o donde hay agua, o donde también hay cables de alta... No alta tensión, torres de alta tensión por lo general. Es como si se manifestaran ahí, surgieran de ahí, de la nada, surgieran de esos lugares. Incontables casos, argentinos, Yanca, al lado de las vías cerca, ahí nomás de las vías del tren, Fermín Sayago, casi en las vías del tren, hay otro caso, Ramblón, en las vías del tren, hay innumerables casos, de hecho un alto porcentaje de los casos se generan en las vías del tren, por eso digo que tiene algo que ver más con un experimento humano que extraterrestre. Dudo que los extraterrestres usen las vías del tren para aparecer acá. Sí, nombrabas el agua, que también por el agua también se pueden manifestar. Me hiciste acordar al caso del lago Baikal. No sé si te acordás de esa historia o si la conoces, donde estaban haciendo un entrenamiento militar de buzos. En Rusia, ¿no? Sí. En Rusia, no es Alaska, ¿cómo se llama? Creo que es Rusia, sí, por allá en Rusia. Es el lago más grande del mundo por contener tanta agua dulce y es el más profundo. Ahora, si juntamos todos los lagos de Estados Unidos de agua dulce, no dan ni la mitad de lo que es este lago de grande y de profundo, porque desconocen la profundidad. Sí. Entonces dicen que estaban los buzos haciendo un entrenamiento militar cuando avistan unos seres a unos metros abajo del agua, de donde estaban ellos, un par de metros, poner unos de 5 a 10 metros, no era tan lejos. Sí, y ellos se van adentrando al agua porque tenían órdenes de capturar al menos uno. Entonces, como hablabas recién, que el campo electromagnético es de una fuerza, podemos decir que no controlada, una fuerza inmensa tiene un campo electromagnético. Ese campo electromagnético salió de estos seres impulsando a estos buzos por fuera del agua, no sé cuántos metros arriba, y caen sobre tierra, donde la mayoría murió. Unos aguantaron unos días, pudieron sacar unos relatos, se documentó, y bueno, eso me hizo acordar, bueno, ese ya sería tal vez un caso ufológico, porque ese es un lugar muy frío, extremadamente muy frío. Cuando se hizo una capa de hielo, unos años después se hizo una gran capa de hielo en el invierno, vieron como que algo intentaba salir desde abajo, sacaron fotografías desde arriba, y era como algo circular, como una esfera, como un círculo, que intentaba salir y dejó la marca por debajo. El hielo estaba arriba y estaba intentando salir desde abajo. Ese ya sería por ahí un caso ufológico. Entonces empiezo a pensar en eso porque habías nombrado el agua, empiezo a pensar en el campo electromagnético, pero en este caso se veían humanos, según el relato de Douglas. Entonces, agua, vías, las vías todavía no me quedan muy claras porque se hace un poquito difícil entender por qué en las vías. ¿Será porque unen caminos, lugares? Es extraño, es como si hubiera una especie de inducción. No sé, tuvieran algo
Es extraño, es algo que lo sigo investigando, pero sí sé que es un patrón muy en común. Para algo es utilizado, digamos, o Exacto. tiene alguna razón de ser, porque es exagerada el patrón de casos ufológicos. Siempre que, igual que yo toco un caso ufológico, por ejemplo, vos me nombraste este lago Baikal, hay muchos casos que no se pueden verificar, no hay forma de Exactamente. verificarlos. Ujú, Este caso en particular que vos me contaste, no sé si se puede verificar, creo que no hay algo, una fuente. El ujú, problema es cuando están documentados, o sea, el problema no, perdón, lo bueno es cuando un caso, y más que nada siempre hay víctimas, cuando fueron quemados, cuando fueron intervenidos algunos cerebralmente, eso sucede mucho, o sea, víctimas. Hay alguien que sufrió una afección por la cual te da a entender que no hay margen para un chiste o para una historia inventada. ujú. Entonces, esos son los casos que yo más me especializo y los que más estudio, porque sé que hay una muy poca chance de que sea irreal. Uno que es real porque fue documentado y que mucha gente estuvo involucrada, investigadores, policías. Entonces, yo ya sé que el caso es real. Y segundo, más cuando una víctima tuvo heridas o fue realmente afectado por el caso, porque sé que no hay margen de mentira ni, como le vuelvo a repetir, de chiste o que haya sido inventado. Entonces, la mayoría de los casos en los que trabajo son casos que sé que son reales 100%. Pero Exactamente. cuando escucho de eso y no tengo una fuente que me indique que el caso es real, entonces trato de tomarlo con pinzas y decir, bueno, puede ser. Claro, o sea, Pero. te lo comenté porque como nombrabas Ujú. el agua, se me vino automáticamente este relato, esta historia que quedó ahí, porque dicen que en el lago Baikal también hay mucho avistamiento. Ojo, lo Sí, que te sí, estoy sí. contando no es que esté afirmando, ¿sí? Que diga que realmente es real. Yo no sé si es real, como vos bien decís, que hay Ujú. que tomarlos con pinzas, que es realmente tomarlo con pinzas. Hay que dejarlo en la duda, puede que sí sea, o tal vez simplemente fue una historia porque alguna vez alguien vio alguna luz, una nave o lo que se te ocurra. No, pero Pero, hay casuística mucha al lado de los lagos, hay un montón. De hecho, acá hay un exactamente. caso en un dique de San Luis, la Mm, Florida. También un tipo que apareció con una escafandra, que parecía un astronauta, que levantó los brazos y se fue al lado de una laguna. O sea, si no hay vía del tren, hay laguna, y si no hay laguna, hay torres de alta exacto. tensión. Entonces, es Ujú. como que tuvieron una especie. Obviamente, soy el menos indicado para hablar de electromagnetismo ni de eso. O sea, obviamente no, perdón. Obviamente no. No soy solamente un investigador de ovnis en general y de casuística, pero evidentemente hay un patrón que nos dice que algo pasa cuando estos seres vienen, las cosas electrónicas se desactivan, fallan y bueno, y estas ubicaciones están muy relacionadas. La vía del tren, hay un alto porcentaje de vías del tren en la casuística. En los casos que se les ocurra, Maurice de Wilde fue un caso en 1954 en Francia, también unos series medios chiquititos, al lado de las vías del tren, el tipo cuidaba las vías del tren. En Francia hay innumerables casos de que suceden en la vía del tren. Eh, Así que es muy Sí, amplia, sí. pero. Ujú, Lo seguís nombrando y me sigue sonando raro. O sea, ujú. no que sea, no, Es ojo, raro, sí. no que sea mentira, sino que me genera muchas dudas y con ganas de empezar a investigar eso. ¿Por qué? Porque no Sí, solo sí, sí. ocurren sobre las vías del tren, sino a algunos kilómetros o algunos metros o Unos arriba de metros. estaciones. Entonces, Como si ahí aparecieran, ahí se manifestaran, digamos. Ahí empiezan, ahí no voy a decir se y ahí materializan, pero viene el surgen por ahí qué. y de ahí se desplazan o justo alguien los ve ahí en ese momento, pero de ahí salen. Es como si fuera como si la vía fuera una especie de portal, digamos. No sé por qué. Es raro. Pero como si indujera a que se transportaran de alguna forma de ahí. Por eso hablo de realidades paralelas, más que Bueno, fíjate viaje en que el tiempo, otras cosas más, para que más la por gente ahí sepa, para que la atrevidas, gente, ¿no? exacto, como para que la gente sepa, nosotros antes estuvimos charlando bastante. Ujú, Y yo te preguntaba, en mi ignorancia, porque sé que investigas demasiado, ujú, si las películas nos traen como información de lo que pueda llegar a pasar, y vos me explicabas, ahora se lo explicás a la gente. Y ahora que hablabas de las vías del tren, la gente se puede reír o no, no sé, en mi ujú. ignorancia, pensando e imaginando cosas. Volver al futuro, en los viajes que nos cuentan una historia de ficción sobre el viaje en el tiempo y demás. En la última película, ¿te acordás que él viene y se manifiesta sobre las vías del tren cerca de una estación?
Sí, se mete adentro cuando los indios lo vienen corriendo. Sí. Lo vienen corriendo, después la Me máquina del lo- tiempo, al Ujú. final de la película viene el Dr. Brown con el tren sobre las vías, se aparece ahí, después sale. Exactamente, Entonces sí, yo sí. te preguntaba sobre mi ignorancia si vos crees que las películas nos están enseñando cosas o advirtiéndonos de cosas futuras. Sí, yo de hecho no te había nombrado esa me sorprendió, pero te había nombrado la de Eugenio Douglas con esta gente con traje de hazmat, que se parecía mucho a Ujú. la escena donde Marty McFly lo induce al padre con auriculares y música heavy metal, y él está Sí, sí, vestido y sí. le dice que era no me acuerdo el nombre del extraterrestre que él dice, que era de Darth Saturno. Vader, Ah, que Darth Vader, exactamente. venía del planeta Vulcano y era Darth Vader. Exactamente, de la misma manera en que George McFly interpreta que Marty McFly era un extraterrestre, fue lo que le pasó a Douglas con estos tipos con traje de hazmat. Ujú. Mira, yo creo que esas cosas, en los años de investigar y de haberme encontrado con un montón de investigaciones que todavía no empecé a dar, porque hasta ahora todo mi perfil siempre fue escéptico, de encontrar a estos cosas que no son reales, y ahora me estoy dedicando más a esto. Yo creo que en algunos casos se debe ver a propósito, ¿no? En algunas, por ejemplo, yo hace poco vi una película que se llama El Proyecto Adam, no sé si la viste, que es con Ryan Reynolds, el que hizo de Deadpool. Habla del viaje en el tiempo, son de la Ujú. Fuerza Aérea y tienen unas aeronaves muy avanzadas que saltan en el tiempo, pueden saltar en el tiempo. En esa película, en un edificio muy grande, se ve la fecha 2036 como la dirección de esa calle, lo cual se dice últimamente que va a ser que es el nuevo 2012, es la nueva fecha del fin del mundo. Lo cual me pareció llamativo, cosa que yo vi solo. A veces creo que son adredes, pero muchas cosas que vemos a veces creo que se dan por naturalidad. Es como que la gente no las hace a veces conscientemente. Y se ven estas cositas raras, como estos huevos de Pascua, ¿no? Como estos Easter eggs. Es como que si la realidad en la que estamos contenidos sabe la verdad de las cosas. Yo sé que es muy, muy flashero lo que estoy diciendo, pero es como si a veces las manifestara adelanto nuestro. Porque yo, a medida que he hecho muchas investigaciones, he encontrado cosas que digo, ¿qué chances hay? ¿Qué casualidades hay que haya podido ver esto, haya podido tener estas casualidades tan... Es como si alguien hubiera esperado que vos las encuentres, digamos, ¿no? Yo sé que suena muy, muy fantasioso, pero realmente me las he encontrado y mucho. Yo creo que algo hay, algo raro hay. No sé si lo de Volver al Futuro tiene que ver o no, pero sí. Es raro que esa es en la 3, creo, en la que me decís, la Sí, vida sí, del tren. al final de todo, cuando destruyen la máquina del tiempo, llega el Doc Ujú. justamente, y justamente es en las vías de un tren, Sí, 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 sí. en las Sí, vías de un tren. yo creo que el fenómeno puede ser que haya extraterrestres que pasen, pero yo creo que el mayor porcentaje de los fenómenos ovni se trata de seres humanos viajando en el tiempo, o entre realidades, lo vuelvo a repetir. Si no es tiempo, Realidades, son exacto. realidades. Es una humanidad que en una realidad está mucho más avanzada de la nuestra, descubre la forma de hacerlo y nosotros lo vemos manifestado. Ujú. Como te dije, yo en este momento estoy trabajando en un caso creo que va a ser el más importante que va a demostrar eso, donde se ve eso, se ve que es todo lo que hemos visto, por más que haya seres, salvando las abducciones, es como si se mandaran cosas, sondas, algo parecido a monos, digamos, ¿no? Entonces se han interpretado como extraterrestres, pero es como que el humano hubiera estado experimentando sobre estas realidades. Y creo que es todo lo que estamos viendo, el producto de muchos años de ufología, ovnilogía, creo que se debe a humanos acá jodiendo con el tiempo y las realidades más que extraterrestres. Bueno, o sea, sacando un poquito de lo que son realidades alternas o paralelas, saltos en el tiempo, viajes en el tiempo, vos en lo personal, ¿crees que hay vidas en otros planetas, seres de inteligencia superior a la humana? Yo creo que sí, debe haber, pero deben estar muy lejos y honestamente no sé si tenemos acceso o tendremos acceso. Tal vez sí algún día podamos dominar los viajes espaciales y llegar y viceversa. Yo creo que sí, vida extraterrestre hay. No, sí creo, como dije antes, que mucho del fenómeno ovni es un fenómeno humano, pero sí, creo. Tal vez un porcentaje del fenómeno ovni sea extraterrestre, puede ser, pero creo que lo evidente, o sea, el ruido y la fiesta,
de anteaños que todos los investigadores tenemos Ujú. es más humano que otra cosa y que tiene que ver con No está estas realidades inventado, ¿no? paralelas. Sí, creo que tiene que ver con estas realidades paralelas. Son los humanos metiéndose con humanos de diferentes orígenes, pero Claro, digamos es el mismo. y ahí automáticamente a mí se me viene a la mente, vuelvo al inicio de toda esta historia de Douglas, Ujú. sacando un poquito a los extraterrestres, que yo también creo que puede haber vida inteligente. No sé a qué grado, pero debe haberlo, y no sé si cerca o muy lejos, como vos decías. Pero debe ser, ahí me hiciste pensar, ellos están en otro tiempo y esos viajes o naves espaciales que vemos a veces y no sé qué, puedan ser los mismos humanos viniendo una y Sí, otra sí. vez, o saltando tiempos, no hablando de viajes en el tiempo como decías vos, como bien decías recién. Realidades, sí. Un salto de Ajá. realidades. ¿Y qué punto le darías a a dónde quisiera llegar con esta investigación como investigador sobre el caso Douglas? ¿Qué definición le darías? En lo personal, ¿no? No afirmando nada. Yo sé que no afirmas, sino que investigas y tratas de dar Sí, mejor todo lo que dije en el programa, tómenlo con pinzas, pero bueno, Ujú. creo que a Exacto. veces hay que dejar un poco de lado el escepticismo y también meternos un poco en lo que nos apasiona y lo que nos parece un misterio, porque en el fondo es un, como diría Iván Martínez, es un gran misterio. Yo creo que el caso de Douglas es un misterio. Yo he tirado algunas hipótesis por tirarla, porque pensar está bueno, Ujú, porque claro. imaginarse creo que es bueno para la salud del cerebro, por más que uno esté diciendo disparates o sea muy atrevido, me parece que es apasionante y está bueno pensar, y está bueno irse un poco al extraterrestre y decir, ¿qué tal si los viajes en el tiempo son reales? O sea, a lo que voy es que al que vea esto, que no se horrorice ni piense muy mal, simplemente que lo tome como un ejercicio para expandir la conciencia y para poder activar la imaginación, porque es lo que nos da el placer, es lo que nos da las ganas de investigar y es lo que nos da gozo, imaginarnos algo que excede nuestra realidad. Entonces, que lo tomen de esa forma, lo tomen como un ejercicio, como una fantasía, no lo tomen en serio lo que digo, pero que está bueno pensar. A lo que voy es, bueno, no, primeramente que se tome el caso de Douglas seriamente, como diciendo, no fue como se ha contado de tan mala manera durante tantos años. Segundo, un poco expandir la mente de los investigadores a otra frontera, más allá de lo extraterrestre, a lo que puede ser el salto de realidades. Y, y bueno, el tercero creo que es una búsqueda personal. En mi perfil, más allá del escepticismo de cuando veo algo que no es real, me gusta exponerlo. Cuando Ujú. alguien está diciendo una pavada, me gusta exponerlo. Sí me gusta exponer también cuando algo pienso que un caso es real y hay que tratar de investigarlo más, porque podríamos tener la clave y la fuente de este gran enigma, que es el fenómeno ovni, del cual yo soy investigador de casi toda mi vida, mi abuelo lo era. Y, he llegado a conclusiones muy... no puedo ser certero en esta investigación, pero en alguna Ujú. más adelante que veremos, puedo ser mucho más preciso y con este tema. Así que Claro. ese creo que es mi objetivo, llegar a hablar de esos temas más adelante y de esos casos en los cuales el escepticismo no va a tener lugar. A veces las explicaciones de los escépticos requieren más fe que la de los creyentes, porque le quieren dar explicaciones racionales a cosas que no se puede. Y vamos a llegar a ese punto. Creo que mi objetivo es llegar a ese punto finalmente y demostrarle a la gente de que el fenómeno es real, de que muchas cosas y mucha gente afectada no fue en vano, era real, más allá de los mentirosos. Y que nunca digas nunca, que tal vez algún día podamos saber de qué se trata este fenómeno. Al menos en gran parte. Ujú. Pero fíjate, lo estabas diciendo vos recién. Ujú. Tal vez si hubiese sido solo el testimonio de Douglas, uno puede decir, lo pone en la balanza, ¿no? ¿Será que es Ujú. verdad? Como el lago Baikal, uno lo escuchó, hay algunos ciertos documentos que no sabemos que son verdad, entonces hay que ponerlo en la balanza. ¿Es verdad o no? Ahora bien, Douglas, no solo está el testimonio de él, que es muy, o sea, extremadamente espectacular, sino que había Ujú. gente que viajaba cerca de la carretera o de la ruta, hay gente en el pueblo que lo vio, hay gente en la policía, en la comisaría o en el departamento de Exactamente. policías, hay muchos Un testigos doctor en que lo analizó las quemaduras del rostro.
Y está el parte médico, está un- registrado. sí, sí, un coronel del Libro Azul que recibió la carta con los detalles, con una respuesta. Exacto. No solo Está, Douglas fue involucrado. Él está fue la el gente protagonista. del velorio que lo vio desesperado. Muchos, o sea, muchos testigos y Exacto. muchas cosas. Y bueno, y bien documentado, lo volvemos a repetir. De hecho, hay más Exacto. documentación que Obviamente. esta. Ujú. Eh, y por eso es un caso que yo no descartaría. Y como digo antes, a veces digamos, a veces a los escépticos hay que hay que tratar de tenerle más fe que a los creyentes, porque Ujú. tratan de buscarle la explicación muy simple de una forma racional. Ah, tiene la cara quemada, bueno, se lo hizo con los cardos del campo corriendo. Ah, se bajó la tensión en la ciudad, bueno, fue porque la usina. Sí, puede ser. La usina, de hecho, en el documento dicen que había tenido varios cortes. Pero bueno, esto fue justo cuando Douglas estaba sufriendo el caso. O sea, y fue un bajón de tensión y había un gas en la ciudad. Ese gas no se explica de dónde salió, ni de la usina, ni de ningún lado. Entonces, a lo que voy es eso. A veces el escéptico requiere más fe creerle en sus investigaciones, Ujú. porque no quiere aceptarlo. No entra en su cabeza que algo fuera de lo racional sucede. Y lo importante como investigador es eso, es aceptar lo irracional, aceptar de que algo extraordinario puede pasar, porque los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa. Sí. Entonces, inclusive cosas extraordinarias. Entonces, el hecho de que estemos vivos en este mundo, en esta realidad, creo que ya es extraordinario. Entonces no hay que dejar de nada de lado. Yo creo que lo que le pasó a Douglas sucedió realmente porque él no tiene ninguna. Creo que nada lo pudo haber llamado a haber inventado una cosa así. Y si él lo inventó, explíquenme cómo hizo para Es escribir perfecto. un láser que corta, una luz de xenón en un auto, ¿Cómo, un dron que lo cómo iba a ataca, un inventar eso? helicóptero, una ¿Cómo lo iba a baliza que parece una ojiva nuclear. Explíquenme cómo Douglas tendría que ser una mente maestra que visionó el futuro y lo supo aplicar perfectamente en un caso que es mentira, que Ujú. le pasó después que chocó con un camión mientras llovía. Entonces yo creo que las chances de que el caso de Douglas sea mentira son mucho menores, Claro. perdón, son mucho Claro. mayores Ujú. a que no hayan sido reales. Perdón, lo dije mal. O Exactamente. sea, las chances de que sea Sí, mentira son muy poquitas, exactamente. en contrariedad de que. Bueno, me mezclé ahí, perdón. Mira, Se me hizo un hay, trabalengua. pero Sí. ahí hay algo, hay un solo testimonio que daría fe de todo lo que Douglas dijo. Cuando se baja la tensión es en el momento que Douglas está corriendo por el campo y se ve ese objeto allá. Ujú. ¿Sí? Pero El ¿cómo resplandor damos ese. fe de eso? ¿Cómo podemos dar fe de eso? De la gente que iba en el vehículo y está viendo esa luz en el campo. Sí, sí. Y el velorio, de la gente del velorio Y que después la gente del vieron. velorio cuando lo ven a él después llegar, ¿no? Que él viene con Claro, tapado. acuérdense que esa gente ve ese gas. Y acuérdense que bueno, Douglas estuvo aspirando todo ese, me había olvidado ese detalle, todo ese gas en la travesía del campo, él lo estuvo fumándoselo, digamos. Ujú. Y es por esa la razón que estos tipos tenían un traje de hazmat con filtros de antigas, porque él se Exacto. fumó esa combustión probablemente de esa especie de bengala, de testeo, que no sé cómo llamarla, era una máquina con estos cuadros blancos y negros, con esa baliza arriba, que largaba ese gas aparentemente, que era tóxico. Por eso los tipos Ujú. estaban protegidos con esos trajes. Entonces todo concuerda. La gente lo vio, la gente lo olió, a Douglas le pasó, eso estuvo ahí. Hay Y que ver, fíjate qué obviamente, grande que era, ¿no? El tema sí, sí. de esa expansión de gas, porque eso ocurrió en el campo y habían varios kilómetros a la ciudad. Sí, sí, varios. No sabría exactamente cuánto, pero sé que él estuvo más o menos una hora campo, vagando por el campo, o sea que fue mucho tiempo. Había Y varias distancias. exactamente. Obviamente para no escuchar un helicóptero claramente, lo vuelvo a repetir, un helicóptero era un objeto no identificado para nosotros, para Argentina en el año 1963. Nadie lo vio, pero a una Yo a lo que distancia muy grande no lo escucharías, digamos, ni lo verías tan bien, digamos. me refiero es Solo Douglas. al gas, Sí, que sí, al estaban a gas. kilómetros del campo, del punto donde está Douglas, a la ciudad habían varios kilómetros, digamos, Sí, por sí. decir algo. Pero entonces Ujú. ese gas estaba impregnando absolutamente todo, casi Sí, toda sí. una ciudad entera. Obviamente hubo una investigación policial, encontraron unas huellas cerca del camión de Douglas que determinaron que eran las de él, de ir y venir, pero no se Ujú. encontró nada. Lo que pasa es que por donde estuvo Douglas fueron muchos kilómetros. Yo no creo que haya habido
digamos, un análisis forense de todo el campo, ¿no? Que yo dudo que no debe haber sucedido. O sea, nadie fue a analizar el perímetro, a ver si encontraban las marcas del helicóptero, si encontraban las marcas. Nadie lo hizo eso. Porque fue en medio de la noche, una noche lluviosa en el campo. La marca que habrá quedado se habrá Nada. deshecho. O sea, claro, no hay pruebas de eso, pero yo creo que si uno realmente hubiera hecho una pesquisa en ese campo, hubiera encontrado cosas, seguro. Pero bueno, yo no creo que se hayan hecho. Yo creo que los policías se rieron, vieron las marcas del camión y todos se fueron a su casa. Es que era una locura para el tiempo contar esas cosas. No, es una ¿Y locura quién le iba a total. creer? ¿Y quién le iba a creer? ¿La policía? No creo. No, No para creo. nada, se habrán reído Y todos. la lluvia barrió con toda prueba que hubiese. Seguramente, pero todo es muy coincidente. Los patines que él describe, que son los que tendrían que tener un helicóptero, vuelvo a repetir, para bajar en un campo. No van a tener, un helicóptero que va a bajar en un campo no va a tener ruedas, es seguro. Va a tener Claro. patines de aterrizaje. Hay muchas coincidencias. Lo que pasa es que hay que prestarle atención y, como te dije antes, él describe cada cosa muy minuciosamente, lo que él ve. Cuando nos imaginamos lo que él está describiendo, vemos y hacemos esa relación. Esa es mi especialidad, digamos, de investigador. Yo tengo un amigo que siempre me dice que soy como Columbo, como el de la serie Columbo. Y si cuando uno cierra todas esas, digamos, esos cabos, ata todos esos cabos, se da cuenta de que hay una alta chance de lo que le pasó fue muy bizarro, pero real. Exacto. Y nada. Así que creo que hasta acá el caso de Douglas y vamos a seguir, como dijimos recién, ¿no, Mauri? De tratar de seguir con estos programas así. Ujú, sí, sí. Y por mi parte te recomiendo, o sea, recomiendo a la gente muchísimo que te vaya a ver. Voy a dejar una tarjeta acá arriba, tanto como en la descripción del video de tu canal, para que la gente pueda saltar de acá a tu canal a ver Bueno, tus investigaciones, porque realmente son muy buenas, se nota mucho trabajo, sabes lo que estás diciendo, así seas por ahí, digamos, si desmentís un caso o le das una mejor vuelta a un caso, como hablar de estos casos verídicos, sí, sí. están muy, pero extremadamente muy recomendados, de verdad. Y Bueno, agradecerte, gracias. obviamente, por tomar de tu tiempo, ¿no? Para venirte acá a charlar un rato. No hay problema, cuando quieras, amigo. Entonces, sin más, nos vemos el próximo domingo en otro video, ojalá que sea con Mauri, hablando de estos temas. Mauri, te mando un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por haber estado. Un abrazo grande, nos vemos la próxima. Nos vemos.